Está en marcha en nuestro país un plan migratorio, una estrategia que implementa el gobierno de México en relación al flujo de migrantes que tiene que disminuir o detener antes de que llegue a los Estados Unidos. Hay un instituto que en particular tiene mucha responsabilidad y mucho que hacer, que trabajar en tal sentido. Es el Instituto Nacional de Migración. ¿Cómo debe ser su desempeño en esta estrategia? Saludo y me da mucho gusto hacerlo, darle la bienvenida como cada noche de miércoles al señor Francisco Ávila. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí y como todos los miércoles a sus órdenes. Pues es una situación complicada la que se le está encargando al instituto porque se ha dejado crecer o correr tanto el problema que ahora él no va a poder solo con el paquete, necesita el apoyo indiscutible de la Guardia Nacional y ahora se están implementando acciones que si se hubieran aplicado a tiempo, pues a lo mejor no estaremos en una situación tan complicada como la que estamos viviendo. Estamos llenos de migrantes en México. Alguien dice son 600,000, otros dicen 400,000 de enero a mayo. Seguramente las cifras son mucho más elevadas si se toma en cuenta que hay una migración descontrolada desde el último año del régimen anterior, del presidente Peña Nieto. Debe de ser enorme el número de personas que no tienen documentos, que no pueden entrar a Estados Unidos, que se están quedando aquí. Y lo más grave de esto es que se está saliendo el problema de control. Algo que acaba de llamar mucho la atención es la muerte lamentable de un padre de familia con su hijita que intentó cruzar el río Bravo. Y ha habido una andanada de críticas contra las autoridades mexicanas. Yo creo que, contra las autoridades mexicanas y las autoridades de Estados Unidos. Yo creo que, sin pretender defender a nadie, yo creo que debemos de voltear los ojos al origen del problema. Es muy fácil que ahorita a México se le reproche, que a Estados Unidos se le reproche, pero hay algunos países de donde están saliendo todos estos migrantes que están muy quitados de la pena, y me refiero a los gobiernos de los países centroamericanos. Ellos han sido en buena parte los causantes de esta migración tan severa, tan descontrolada que ha habido, porque sus gobiernos no se han dedicado a promover el bien común, sus gobiernos no se han dedicado a generar empleo, a atraer inversión. Los países centroamericanos, podríamos decir, salvo Costa Rica, tienen fama de ser muy corruptos. Tal vez se salve de alguna manera Panamá. Y yo creo que ahí hay una gran responsabilidad. Todo el mundo señala, inclusive con una crítica muy severa al ejército mexicano, porque detuvieron a una familia que iba a cruzar el río. Fue una foto que en todos los medios, especialmente en las vías no tradicionales, sino a través de WhatsApp y esa forma de comunicarse le dio mucho realce. Y la realidad es de que esas son las consecuencias de haber descuidado tanto el crecimiento de esos países. Decía el presidente de la República ayer mismo que una de las funciones de la Guardia Nacional es esa, la de contener, y puede legalmente detener a los inmigrantes, pero decía siempre respetando los derechos humanos. Y la fotografía que usted hacía mención, las mayores críticas, creo, si no corríjame, es en relación a por qué lo hacen, sus derechos humanos, dónde están los derechos del migrante de poder transitar libremente, etcétera. ¿Cómo debería ser la función de la Guardia Nacional desde su óptica? Bueno, la función de la Guardia Nacional es mantener el orden, mantener seguras nuestras fronteras, mantener la seguridad en el país, entre otras cosas. Pero para que un migrante pueda pasar por México, tiene que hacerlo de forma legal. No puede ser que la gente haga lo que quiera. No hay un control o no hubo un control. Ahorita ya están de alguna forma apretando un poquito las cosas para que se pueda tener un control de la gente que viene llegando. No ha habido control, no ha habido, digamos, la precaución para saber quién viene, no hay datos. Leía yo en el periódico que había algunos reclamos porque la Guardia Nacional entró a un albergue de migrantes a preguntarle los nombres de los que estaban ahí alojados, y entonces se ofendieron y estaban llamando a la Comisión de Derechos Humanos. Yo creo que la Comisión de Derechos Humanos también tiene que ubicarse en ánimo de pretendernos hacer creer que está cumpliendo con su tarea. Se ha dedicado a defender
pero sin una base. Yo estoy de acuerdo, la gente tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Si estamos hablando de derechos y no mencionamos obligaciones, estamos mal. Yo no puedo ir a cualquier país sin una visa, sin un pasaporte, sin un documento, sin un permiso. Eso es una regla internacional, no es algo que México haya inventado. Y lamentablemente, por desidia, por descuido, por no atender a tiempo el problema, las autoridades mexicanas de esta administración y de la anterior dejaron correr el problema, dejaron crecerlo y ahorita pues tiene que aplicar un poco más de mano dura para controlar esto, si no se nos va a quedar aquí a lo mejor 1 millón de migrantes. ¿Qué vamos a hacer con ellos si no hay recursos para atender a los mexicanos? ¿Qué vamos a hacer con esos migrantes que nos van a quedar aquí? Pues como cada noche de miércoles, muchísimas gracias. Gracias por el comentario y la reflexión. ¿Qué vamos a hacer con los migrantes? Se debe aplicar mano dura por parte de las autoridades. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues seguiremos dando seguimiento, continuaremos dando seguimiento a este tema. Que se aplique la ley nada más, no hay que inventar hilo negro. Bueno, pues el tema que se aplique la ley, aunque también hay muchos críticos que dicen... Siempre va a haber críticos, sí, pero están criticando mal, que critiquen a los países que se han visto esos ciudadanos obligados a emigrar. Ellos son los responsables. Platicamos del tercer país, Guatemala está pidiendo Donald Trump, ¿no? Hay que pedir a los de abajo, más abajo, que son los que están expulsando gente.